¿Qué tal, amigos de Interfaz? Muy buenos días. Es un verdadero placer saludarlos esta mañana de martes y, por supuesto, estar con ustedes en una emisión más por las señales de televisión educativa que nos transmite en todo el país. Es un gusto saludar a Griselda Yebra, quien se encuentra en lengua de señas mexicana. Nos permite también comunicarnos, dialogar, expresarnos con todos ustedes. Saludo con mucho gusto a Ana Cristina. Ana Cris, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es un gusto saludarte en la Ciudad de México, que amaneció muy nublada. Así es, Omar, muy buenos días, qué gusto me da saludarte como todos los días en el estudio de la Agencia Informativa de Educación de México y este programa que es Interfaz, donde profundizamos en temas educativos y de relevancia para el sector, porque la educación es un andamiaje que se encuentra como estructura de todo lo que hacemos. Bienvenidos, esto es Interfaz. Así es, Ana Cris, y desde distintas perspectivas y aristas siempre analizamos la educación, los impactos, la necesidad y la obligación de estar siempre cerca de ellos. Hay un problema social muy grave en nuestro país, y en nuestro planeta. No es nuevo, desde la historia de la humanidad, las migraciones legales e ilegales han sido un ejercicio que muchas veces por necesidad obliga a miles de familias a desplazarse de sus lugares de origen. En la actualidad estamos viviendo una serie de realidades muy duras de asimilar, pero también que se tienen que enfrentar de forma coordinada por las distintas zonas geográficas que reciben y que generan este tipo de migraciones. Allá en Europa ellos reciben sistemáticamente una serie de migraciones de distintas partes. Desde Siria van llegando constantemente por un camino muy largo a distintas zonas de Europa para alojarse y buscar mejores condiciones de vida. También desde África tratan de llegar a Europa. Desde el Cáucaso muchas veces tratan de llegar a Rusia. Hace poco vimos varios señalamientos en Sudamérica entre los países de Venezuela y Colombia por la crisis que se vive en Venezuela. Muchos han tratado de llegar a Colombia. Y no se diga Centroamérica, México, que buscan llegar a los Estados Unidos, migrantes hay legales y migrantes ilegales, según las normas de cada país, cómo van gestionando estas llegadas. Entre estos migrantes que se van generando hay niños, muchísimos niños jóvenes que sin ningún futuro, también buscando no abandonar la familia, llegan a estos países que muchas veces, como lo acabamos de ver con la tolerancia cero de Donald Trump, políticas, por supuesto, muy criticadas a nivel internacional y prácticamente consensuadas, los han buscado desprender de su núcleo familiar. Hay un punto que se nos ha olvidado, es lo siguiente, que los niños deben de estar buscándose también la forma de no perder su educación. Ese es uno de los grandes retos, porque sin la educación de estos niños que han generado la migración, se les deja fuera, prácticamente se les amputa el futuro. Hablaremos de este tema y muchos más. Acompáñenos, estamos listos. Hoy, 26 de junio en Interfaz, hablaremos sobre los niños migrantes en Estados Unidos y las políticas del gobierno norteamericano sobre este fenómeno. Entérate de qué se trató el Encuentro Nacional de Movilidad organizado por el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL. Desde Buenos Aires, Argentina, la presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Teresa Bracho, nos habla de la reforma educativa. La tinta indeleble que se usará en las elecciones del próximo 1 de julio es una contribución de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. En México X tenemos un enlace con la maestra en educación Sandra Martínez López, subdirectora de enseñanza de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, con quien hablaremos sobre el MOOC de prevención del conflicto derivado del acto médico para la población en general. El sistema educativo en Canadá, un ejemplo a seguir. En el estudio tendremos la visita de Pilar Servich de Mariscal, coordinadora nacional de las escuelas de enfermería de la Cruz Roja Mexicana, que nos viene a platicar sobre las escuelas de enfermería de esta institución y las convocatorias para cursar en ellas. El Palacio Nacional abre sus puertas al Museo Histórico. No dejes de ver los detalles en nuestro reportaje. La UNAM y la Universidad de Guanajuato firman un acuerdo cultural entre las dos instituciones. Y porque el deporte también es educación, ya está con nosotros Eduardo Gaitán, que hoy nos platicará de la movilidad en el ámbito deportivo.
Estás a punto de conectarte con la mejor información en educación. ¡Comenzamos! Así es, Omar, amigos de Interfaz, sin duda alguna las imágenes y los testimonios de las familias separadas y los niños llevados a albergues en los Estados Unidos le han dado la vuelta al mundo en los últimos días, provocando duras críticas contra el presidente Donald Trump. Académicos del Colegio de la Frontera Norte hablaron en exclusiva con la Agencia Informativa de Educación de México sobre este tema. Veamos el trabajo especial de mi compañera Ana Luisa Guerrero. Videos y audios de niños y bebés al ser separados de sus padres en la frontera de México y Estados Unidos, así como muchos apostados en centros de detención con apariencia de jaulas, inundaron los noticieros y las redes sociales para encender el repudio mundial ante la práctica antiinmigrante del gobierno del presidente Donald Trump. A la fecha, cerca de 2,000 familias de inmigrantes están a la espera de ser reunificadas, luego que la semana pasada el presidente estadounidense firmó un decreto para eliminar las disposiciones que establecieron la separación de padres e hijos al ser detenidos por las autoridades migratorias. Como parte de la política de cero tolerancia, desde abril las personas indocumentadas que ingresaban a territorio estadounidense acompañados de menores eran separadas debido a que los niños y adolescentes no pueden ser ingresados a la prisión. ¿Cómo entender esta problemática que afecta a connacionales mexicanos? Académicos del Colegio de la Frontera Norte, COLEF, y del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, brindan a la Agencia Informativa de Educación diversas líneas para entender esta situación. El doctor Jorge Bustamante, investigador de temas de frontera y fundador del COLEF, explica que esta decisión obedece principalmente a cuestiones políticas de cara a las elecciones que tendrán lugar en noviembre próximo en Estados Unidos. Básicamente, la razón de la reversa es la proximidad de las elecciones en noviembre, cuando se va a renovar toda la Cámara de Representantes y también varios escaños de la Cámara de Senadores y varias gubernaturas. En torno al peligro que observa la administración Trump de que el Partido Republicano pierda espacios de representación, es por lo que dio reversa a la disposición de separar a los niños de sus padres. No obstante, la legislación sigue considerando como delincuente a cualquier adulto inmigrante indocumentado en territorio norteamericano, por lo que se le procesa judicialmente como tal, aun cuando no tenga antecedentes penales. Entre el 5 de mayo y el 9 de junio, 2,342 niños fueron separados de sus padres. Hasta hace unas semanas, el diario The Washington Post reportó que el gobierno de Estados Unidos tenía en custodia a 10,733 niños y adolescentes. El viernes pasado, la Policía Migratoria anunció que había reunido ya a 500 niños con sus padres, pero cerca de 2,000 más están a la espera de poder reunirse. La separación de los niños de sus padres no es una situación nueva. En años previos, cuando se detenía a los padres, eran enviados a centros de deportación, mientras que los menores entraban en custodia del Departamento de Salud y Servicios Sociales. Pero esto se venía haciendo desde la administración anterior, el presidente Obama, que tuvo que ver con una crisis que él llamó una crisis humanitaria en 2014 y que fue un resultante de un incremento del número de migrantes centroamericanos que empezaron a pedir asilo en Estados Unidos. Para la doctora Mónica Jacobo, investigadora del CIDE y quien ha estudiado los flujos migratorios en la frontera entre México y Estados Unidos, el endurecimiento de los procesos por parte del actual gobierno de Donald Trump está relacionada además a la intención de desinhibir la migración indocumentada y promover el regreso voluntario de los migrantes. Este tipo de medidas tienen que ver mucho más con tener un impacto psicológico muy fuerte en las familias. No solamente en las familias que están siendo separadas, sino en las familias que aún están allá, ¿no? En las familias que por miedo a que algo así les ocurra, decidan regresar de manera voluntaria. De acuerdo con la especialista, las estadísticas muestran que una buena parte de los mexicanos avecindados del otro lado de la frontera norte no regresan por un proceso de deportación, sino de manera voluntaria ante el endurecimiento de las medidas antimigrantes. Datos de la Secretaría de Gobernación
muestran que en el primer cuatrimestre del año fueron repatriados 74.124 connacionales. De ellos, 4.000 eran menores. Las confrontaciones entre el Partido Republicano y el Demócrata sobre una política migratoria más restrictiva, primero con la eliminación del programa DACA que cobijaba a los jóvenes Dreamers, así como la construcción del muro fronterizo, pueden explicar el drama de los menores separados. Esta política migratoria también respondería a legitimar las promesas que hizo el presidente Trump a sus electores, e incluso acciones discriminatorias por parte de la población estadounidense, considera la doctora Mónica Jacobo. Creo que tiene que ver con un impacto tanto en frontera como en el interior. Yo diría que el mayor intenta ser al interior, ¿no? Porque este tipo de acciones no solamente promueve el miedo, sino que también legitimiza entre la población, entre la sociedad, ¿no? En Estados Unidos, que tiene una posición anti-inmigrante, legitima actitudes de discriminación en espacios públicos. Es una situación bastante lamentable que está sucediendo en la frontera y que estamos siguiendo los mexicanos con mucha atención debido a que estos niños pues están siendo violados en sus derechos más fundamentales. Así es, damos una pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Y bueno, seguimos hablando de este importante tema que agobia mucho a nuestro planeta. Nos acompaña en el estudio el doctor José Ignacio Martínez Cortés. Él es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, con quien hablaremos precisamente de las políticas migratorias pues, que se han venido dando en los últimos meses con Donald Trump, medidas muy polémicas, complejas de asimilar, pero ante una realidad que no podemos dejar de voltear. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es su primer análisis sobre estas políticas migratorias de Donald Trump a los primeros meses de su mandato? Sin duda son prácticas inhumanas, nos hacen recordar lo que la humanidad vivió en 1945, ¿no? Y sin duda esta es la presión internacional que ha provocado que la semana pasada Trump echara abajo esta medida de manera temporal de cero tolerancia y firma una orden ejecutiva que de manera temporal inhibe este mecanismo que está vigente desde 1997, lo que se denomina el Acuerdo Flores, que separaba a padres o madres de sus hijos cuando estos entraban de manera ilegal a Estados Unidos. Mucho ha insistido los funcionarios del gobierno de Trump que esta ley, como usted bien lo menciona, pues está ya ahí, digamos, es una ley que se tiene que cumplir y que ellos simplemente la están cumpliendo. Ayúdenos a entender un poco esto. Trump, digamos que ha presionado para que se ejecute esta acción de separar a los niños de sus padres y es lo que ha causado gran polémica, pero no es necesario que lo hagan, es decir... Bueno, aquí el antecedente inmediato está en 1997, lo que se llama el Acuerdo Flores, que establece que los menores que acompañan a padres migrantes que ingresan de manera ilegal a Estados Unidos no pueden ser separados de sus primogenitores, ¿no? Entonces, esto puede ser un primer punto. Un segundo aspecto es lo que hace Obama en 1914, que incumple este acuerdo. Y Trump es lo que está realizando en torno a que los padres entran a proceso criminal, es decir, son señalados como delincuentes simplemente por haber entrado de manera ilegal a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hace este procedimiento? Al ser declarados delincuentes, separan a los niños de los padres, que es lo que ha causado mucha polémica, que meten en jaulas a los niños. Sí, en condiciones inhumanas. Y otro aspecto muy importante es la separación de los niños de sus padres, lo cual pues obviamente les afecta psicológicamente.
Claro, y ese es prácticamente un futuro muy interrumpido ya para los jóvenes, que incluso todavía no se encuentra la solución de qué se va a hacer con los que ya los separaron en su inicio, hace apenas unos días. Después revirtió la medida Donald Trump. Y esto nos va a llevar a otra consecuencia, que no se interrumpió temporalmente, no se echó abajo, y se están preparando las bases militares, principalmente la de Arlington, para allí tener a los migrantes que entraron de manera ilegal y juntarlo a los padres con los hijos. Pero esto también va a provocar otra situación, lo cual tiende a aumentar la migración de manera masiva. Y un problema que se está detectando, que es algo muy importante señalar, es que delincuentes comienzan a, entre comillas, contratar niños para que puedan ingresar a Estados Unidos. Entonces, esa es otra situación que vamos a tener muy presente. Claro. ¿Qué es lo que las leyes estadounidenses dictan que se haga con estos niños? ¿Tienen la infraestructura? ¿Tienen pues incluso los procesos legales para poder mantenerlos a salvo? ¿Cuál es el proceso que debe ser? El Acuerdo Flores determina que si los niños están en compañía de sus padres y estos son encarcelados por haber ingresado de manera ilegal, pueden solamente hasta 20 días estar en prisión. Y de ahí siguen un procedimiento, los liberan, siguen un procedimiento de ir cada semana al condado a firmar su estancia correspondiente. Esto es lo que está presente, y esto es lo que estaría entrando nuevamente en vigor si se continúa con esta práctica. Pero Trump toda avisora que no va a seguir este mecanismo, por lo que veremos qué es lo que sucede ahora en Arlington a raíz de que ya se equipare esa base militar para recibir a estos migrantes. ¿Cuáles son las posibles soluciones que se pueden encontrar a nivel global, regional, Centroamérica, México, Estados Unidos? ¿Cuáles son los mecanismos adecuados, las vías adecuadas para poder revertir estas circunstancias? La migración es un fenómeno internacional que lleva siglos. Ha sido un mecanismo para poder incluso crear naciones. ¿Cuáles son las primeras soluciones? Sin duda, que haya condiciones en su país de origen que les permita un desarrollo humano. En Centroamérica vemos que es una migración constante, también tenemos migración africana y que entra por el sur de México. Entonces, lo primero que se tendría que hacer es crear condiciones internas en los países para poder detener esa migración. Y bueno, sin duda, en todos estos procesos históricos de migración donde existen estas consecuencias tan traumáticas, pues se ven consecuencias también a largo plazo, ¿no? Sin duda que una de estas es la separación de las familias, lo cual provoca pues que haya cuestiones sociales a futuro, y otro también problemas internos en los países que reciben a estos migrantes. Lo vemos en México, en Tapachula, en Ciudad de Hidalgo, en Chiapas, o bien en Tijuana, ¿no? Vemos el caso reciente de los haitianos en Tijuana, y aquí también depende mucho de las sociedades que reciben. En el caso de Baja California, reciben muy bien a los migrantes haitianos y les crean condiciones, pero esto ya depende mucho de los países que reciban a estos migrantes, lo cual Estados Unidos se ha caracterizado por crear estas condiciones. Claro, y bueno, como lo hemos venido apuntando aquí, creemos que la educación usted lo apuntaba, muchas veces los niños se vuelven un caldo de cultivo, una vulnerabilidad muy fuerte para los grupos del crimen organizado. Por ello es muy importante que no solo se les garantice una vida básica, que es alimentación, techo, ¿no? y vestido, sino que también la educación pueda incrustarse en estas circunstancias que de repente se encuentran en el limbo los jóvenes. Así es. Le agradecemos mucho que haya estado gracias. con nosotros, doctor José Ignacio Martínez Cortés, pues especialista de la UNAM. Gracias por estar con nosotros aquí en Interfaz. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una breve pausa, regresamos con más información.
La Cruz Roja es sin duda una de las principales instituciones que acuden en caso de un accidente, de un desastre natural o de cualquier emergencia a nuestro auxilio. Además de ofrecer atención médica, no sé si ustedes sabían, pero también ofrecen capacitación integral. Y hoy tenemos el gran honor de que nos acompañe Pilar Servitje de Mariscal. Ella es coordinadora nacional de las escuelas de enfermería de la Cruz Roja Mexicana y nos va a hablar precisamente de la oferta educativa que tienen estas escuelas de enfermería y la convocatoria que pues se está abriendo para acceder a ellas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pilar, muchísimas gracias. Un gusto que esté con nosotros. Cuéntenos un poco de la historia de esta escuela de enfermería. Bueno, la Cruz Roja desde su fundación, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, ha tenido uno de sus propósitos el de capacitar personal sanitario, como se le llamaba anteriormente. Y entonces la Cruz Roja Mexicana, desde el año 1926, comenzó a abrir escuelas de enfermería a lo largo y ancho del país, según iba abriendo las mismas delegaciones. Aunado a ello, se empezaron a capacitar a los socorristas, anteriormente llamados socorristas, hoy en día técnicos en urgencias médicas. Entonces son las dos vertientes de formación de personal sanitario en la Cruz Roja. Las escuelas de enfermería han venido trabajando muchísimo tiempo y sobre todo cuando se instituye el Comité Nacional de Escuelas de Enfermería y me nombran coordinadora del mismo, nos dimos a la tarea de ver en qué delegaciones del país teníamos escuelas de enfermería y si estaban debidamente incorporadas a las diferentes entidades educativas. Hubo que cerrar algunas, pero hoy en día sí tenemos 20 escuelas que cumplen al 100% con todos los lineamientos, sea de la SEP o de las universidades a las que están incorporadas. Tanto por el CIFRUS o por el INIFED, etcétera, cumplen con todo y entonces sí se tienen la tranquilidad que estos alumnos van a salir, además de la formación que vemos en Cruz Roja, con todos sus papeles debidamente acreditados por parte de las profesiones, etcétera, ¿no? Las escuelas de enfermería ofrecemos la licenciatura en enfermería en algunas escuelas, otras tenemos el nivel técnico profesional y también hay los bachilleratos tecnológicos en enfermería. La tendencia es que todos vayamos migrando a la licenciatura en enfermería, que ya es un nivel que hoy en día las autoridades de salud pues, están utilizando más y necesitamos para profesionalizar más nuestra actividad. Claro, sin duda alguna. ¿Estas escuelas se encuentran en distintos puntos del país o están más bien en la zona metropolitana? Bueno, en la zona metropolitana tenemos 4. Y en las otras 16 están desde Tijuana hasta Guadalajara, Monterrey, San Luis Potosí, Monclova, Saltillo, Ciudad Juárez, Monterrey, etcétera. Y por supuesto, esta escuela de enfermería de la Cruz Roja pues forma parte de todo este organismo que es la Cruz Roja Mexicana precisamente. Es decir, también los egresados inmediatamente se pueden incursionar en las labores que hacen día a día y de forma muy importante para el país la Cruz Roja Mexicana. En efecto, algunos de nuestros egresados entran a trabajar en nuestras instalaciones, sin embargo, la demanda de enfermeras en el país es altísima. No sé si ustedes conocen las cifras. ¿No? A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud y la misma OCDE habla de 8.8 enfermeras por cada 1,000 habitantes. En México no llegamos ni a 5 por cada 1,000 habitantes. Entonces sí, hay un gran déficit y por ello Cruz Roja hemos seguido con el dedo en el renglón de continuar formando enfermeras para México. Claro. Sí, a veces se quedan con nosotros, muchas veces se van tanto al nivel del sector salud, otros a los particulares, pero pues siempre procuramos que sea pues, con alta calidad y excelencia en su formación. Claro. Y aunando con todos los principios y cuestiones humanitarias de la institución. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es el perfil que se busca en los estudiantes de estas escuelas de enfermería? Porque tengo entendido que también, lo sé por experiencia de amigos médicos, muchos también hacen sus prácticas en la Cruz Roja Mexicana, es decir, ustedes reciben de alguna forma muchos profesionales de la medicina para profesionalizarlos ya en la práctica. Sin embargo, en estas escuelas donde se forman, ¿qué tipo de perfiles se buscan? ¿Qué tipo de perfiles tiene el estudiante? Yo creo que el primero que necesitamos es lo que anteriormente se llamaba la vocación. Que se sintiera uno llamado a una cierta actividad de ayuda a los demás. O pues hoy en día diremos pues, que es esta inclinación al servicio, a
a la conciencia social de procurar la salud de todo mundo. Entonces, primero que nada, sí tenemos que detectar que los aspirantes de veras tengan esta inclinación por el servicio. Enfermería no es fácil, digo, yo cursé la carrera y la ejercí bastante tiempo. Al final, ahora hoy en día, nada más en plan administrativo, etcétera. Pero no es así fácil, tanto las asignaturas, las mismas actividades. Hay unas que son pues, muy gratificantes, pero otras que nada más uno las hace pues, por verdadera vocación o profesionalismo, ¿no? Entonces, de veras se tiene que tener esta inclinación, que los muchachos no confundan enfermería nada más con un precioso uniforme blanco y una gran apreciación del público, etcétera, inclusive el traer una Cruz Roja, etcétera, y demás, porque es difícil, las asignaturas son difíciles, todo química, física, microbiología, etcétera, etcétera, fisiología, no son fáciles. Los aros de trabajo son largas, el compromiso, la disciplina. Digo, tenemos que presentarnos a las 7 de la mañana tanto en la escuela como en los servicios, la presentación, el pelo que no llegue a rozar el cuello, las uñas completamente cortas, si se lleva falda, que sea tantos centímetros abajo de la rodilla, etcétera, etcétera, que siempre pues, es la imagen que da la enfermería. Y en la escuela, pues los zapatos boleados y demás, y a veces pues, no todo el mundo está dispuesto, después de haber estado como chinos libres en las secundarias y en la preparatoria, de nuevo entrar a la escuela de enfermería y tener una disciplina. Pero si no la tenemos en la escuela, después en los hospitales, pues vamos a tener enfermeras cuya presentación no es la adecuada y sobre todo cuya formación no es la adecuada, ¿no? También tenemos mucho énfasis en lo que son principios y valores, la honestidad, el trabajo en equipo, etcétera, porque no podemos tener personas cuya moralidad, etcétera, no es la adecuada porque pues, van a tener vidas humanas en sus manos, ¿no? Entonces, hay mucha disciplina, bastantes estrictos, a veces inclusive pues, nos repelan que no es justo, que estamos en el siglo XXI, que los jóvenes y demás, pero van a estar en los hospitales atendiendo enfermos, entonces tienen que tener toda esta formación, principios y presentación. Claro, pues es muy interesante esto que nos está comentando. Permítanos hacer una breve pausa para seguir hablando de este tema tan interesante. Yo creo que muchos siempre hemos tenido algún tipo de contacto con la Cruz Roja, desde donar, ¿no? En las casetas, en las esquinas, en los transportes públicos, donde siempre están, pero siempre hemos visto también pasar una ambulancia. Y bueno, pues muchos han sido atendidos por ustedes. Vamos a hacer una breve pausa para seguir hablando con usted sobre este interesante tema. Regresamos. Kalinka es la canción más popular rusa. Fue compuesta en 1860 por Iván Larionov. El tema fue retomado por el videojuego Tetris en 1985. Bueno, pues continuamos aquí en el estudio de Interfaz con Pilar Servitje de Mariscal, hablando precisamente de esta escuela de enfermerías de la Cruz Roja. Hablaba del perfil del estudiante que tiene que tener una gran vocación y una gran disciplina por estas características. Ahora vamos a hablar de los jóvenes que estudian, hombres y mujeres, porque está abierto precisamente a ambos sexos. Efectivamente, hoy ya tenemos la ventaja de que ya más del 30% de nuestros alumnos son varones, y con ellos pues, también tenemos ciertos lineamientos de su presentación, etcétera, pero se ha sido muy benéfico porque en enfermería, ya desde siempre, desde cuando yo estudié la carrera, el que hubiera un par de enfermeros apoyándonos en las actividades era indispensable, pues por la misma fuerza que tienen ellos, el trato que pueden tener mejor con los pacientes del sexo masculino, y porque la vida pues es de todos los géneros, ¿no? Entonces sí ha sido muy, hoy en día tienen un lugar especial en nuestras escuelas los muchachos. Claro. Y bueno, además esta escuela, supongo para aquellos que tienen la vocación de la medicina, que quieren estar en las calles atendiendo a la gente, en los hospitales, supongo que les da una ventaja competitiva, pues estudiar en la Cruz Roja, donde están, además de expuestos a pues muchísima acción por parte de la Cruz Roja. También nos hablaba de pues estos organismos internacionales a los que pertenece la Cruz Roja, que también pues les abre las puertas para de alguna forma conocer la experiencia de manejo de crisis en desastres naturales, causadas por el hombre, etcétera.
Pues ahorita tocas un punto muy importante. En la Coordinación Nacional de Escuelas de Enfermería estamos elaborando un plan de estudios nuevo para licenciatura, y a este plan se le ha puesto un módulo especial en formación Cruz Roja, formación humanitaria, que lleva todos los programas de la Federación Internacional de la Cruz Roja, de ayuda humanitaria, de comunidades saludables, de manejo de crisis, de manejo participación en desastres, acceso más seguro, etcétera, que lo vamos a complementar con bastantes cursos de inglés para que nuestros muchachos puedan participar inclusive en brigadas internacionales cuando van a algún lugar. También vaya la presencia de enfermería, apoyar estas instancias con una formación en la parte humanitaria de Cruz Roja y que maneje el idioma, sobre todo en muchos de estos sitios, porque ya que el inglés es el lenguaje internacional, que va a ser un plus que van a tener. Hoy en día lo reciben, pero no como un módulo especial. En esta licenciatura va a ser un módulo especial con sus créditos, etcétera, y que los va a vincular mucho con el gran movimiento de la Cruz Roja y Media Luna Roja. Claro, usted nos comentaba antes de iniciar esta entrevista, pues que ya lleva muchos años al servicio de la Cruz Roja en distintas etapas, en distintos, dentro de la misma Cruz Roja, en distintas áreas, ¿no? ¿Cómo está vislumbrando en el siglo XXI pues este desarrollo de la Cruz Roja, la importancia para nuestra sociedad, más allá ya de la escuela de enfermería? Efectivamente, la Cruz Roja ahorita lleva un proceso de alineación estratégica, y de una manera muy profesional todas las coordinaciones hemos estado trabajando en este documento en el que estamos planteando pues ya la Cruz Roja del 2020, y alineada con la estrategia que tiene la Federación Internacional de la Cruz Roja. Cruz Roja Mexicana, por sus propias raíces, por sus propias las necesidades del país, pues comenzó con una atención de hospitales de sangre, como antes se llamaba, todo el servicio de ambulancias. Los hospitales eran la parte central de nuestra actividad. Hoy en día estas cuestiones pues le corresponden al gobierno, y bendito sea Dios las ha ido tomando como su responsabilidad. Entonces no es que Cruz Roja dejemos toda esa actividad, pero en la medida que la parte pública, las autoridades puedan ir tomando estas actividades, nosotros iremos tomando otras actividades que se llevan en otros países, todo lo que es la capacitación, la ayuda humanitaria, toda esta actividad que ya estamos haciendo, sobre todo en Chiapas, de comunidades resilientes, etcétera, que están más apegadas a lo que el movimiento es hoy en día, y no tanto a esa otra actividad que por necesidad muchos países hicimos, ¿no? Durante la revolución estuvimos atendiendo las tropas, etcétera, y demás. Entonces, digo, va migrando a diferentes, respondiendo a las necesidades, ¿no? Entonces también la Cruz Roja tiene que estar de acuerdo a las necesidades y apoyar a los poderes públicos, pero no competir con ellos, ¿no? Ustedes se acordarán cuando se hablaba, ¿no? Que se está peleando el enfermo, la Cruz Verde y la Cruz Roja, a ver quién me lo llevo, yo lo pido. No, hoy en día si el ERUM llega antes, pues que el ERUM se lleve el paciente y no nos los vamos Antes había mucho celo, todo lo queríamos hacer nosotros. Pues yo creo que es muy, muy relevante esto que nos comenta sobre cómo la Cruz Roja pues está evolucionando a ser un movimiento más bien humanitario, ¿no? Porque esa también es una de las distinciones claves. ¿Cómo son los procesos de incorporación tanto de los alumnos en la enfermería como otros procesos de acercamiento más en este plan humanitario, etcétera, a la institución? Bueno, los alumnos que quieren ingresar a la escuela de enfermería, inclusive ahorita tenemos todo el proceso de selección de alumnos, pues ellos se presentan en nuestras instalaciones, ellos por medio de internet pueden ver las escuelas de enfermería más cercanas a sus localidades, inclusive ahí conocer los lineamientos, lo que les van a solicitar, que si el acta de nacimiento, el certificado de secundaria, las fotos, etcétera, y ya van a llegar a las escuelas y se les programará su entrevista personal, su examen de salud, pues lo hacemos los mismos maestros de la escuela, no que vayan y nos traigan un papelito de salud, nosotros vemos y platicamos con ellos, se les hace su examen y sus exámenes psicométricos, sus exámenes psicológicos,
académicos y sobre todo el vocacional, ¿no? Para ver si de veras tienen esta inclinación de la que venimos llamando, que si su motivación para estudiar enfermería, pues es válida. Muchas veces inclusive nos equivocamos y que los que creíamos que sí no son, y esperemos que los que creíamos que no, sí fueran, ¿no? Pero porque luego a veces ni entran, ¿no? Claro. Pero muchas veces inclusive, a veces vemos tal entusiasmo, tal entrega, tal esto, y sus calificaciones no están lo suficiente buenas, pero vemos tanto empeño, pues a eso les damos en la entrevista, pues que les damos la oportunidad, ¿no? Entonces, no todo es el número, si en la entrevista vemos también esta inclinación. Claro. ¿Tiene algún teléfono, alguna página de internet donde puedan? Bueno, en la famosa www Cruz Roja Mexicana, ahí entran y ven escuelas de enfermería y están los lineamientos para cada una de las 20 escuelas que tenemos en la República. Si están interesados en el Instituto Federal, es el 1084-4579, en Naucalpan el 5363-3479, en Ecatepec el 5770-3548. Ya no los haya podido anotar, pero todo está en las páginas en la de Cruz página Roja. de internet, precisamente que la tenemos en pantalla. Pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros Pilar Servitje de Mariscal, coordinadora nacional de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja Mexicana. Felicidades, gran labor. Muchísimas gracias por compartirnos estas alternativas para los jóvenes mexicanos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Es momento de que hagamos otra breve pausa, pero tenemos mucho más aquí en Interfaz. No se vayan. Establecida en 1755, la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú es la universidad mejor clasificada de Rusia. Está ubicada en el sitio 90 a nivel mundial. Y bueno, la cooperación y el intercambio de experiencias son fundamentales para reforzar los programas educativos. Con este objetivo, más de 200 estudiantes normalistas se reunieron en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, que se ubica en Pátzcuaro, Michoacán. Con el propósito de intercambiar sus experiencias e historias de movilidad académica nacional e internacional, 235 estudiantes normalistas se reunieron en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, el CREFAL, en el Encuentro Nacional sobre Experiencias de Movilidad entre Estudiantes Normalistas, organizado por la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, DGESPE y el propio CREFAL. Los programas de movilidad nos transformaron, nos hicieron ciudadanos del mundo, puesto que conocimos realidades muy distintas a las cuales estamos acostumbrados. Como estudiantes nos impulsaron y nos motivaron para ser mejores, y ya como egresados nos dieron la capacidad de reflexionar sobre nuestras prácticas que hacemos en las aulas. Nos dieron la oportunidad de innovar y, por supuesto, proponer mejoras en nuestra práctica de quehacer educativo. El objetivo de este encuentro es entender un poco más estos procesos de movilidad y su influencia, sobre todo en los aspectos profesionales y académicos, pero también personales de ustedes. Queremos entender mejor estos procesos porque hay pocos estudios al respecto, no solo sobre normalistas, sino en general sobre estudiantes de educación superior. Para lo cual hemos diseñado 4 talleres. Los 4 talleres los diseñamos con mucho cuidado, los trabajamos con mucha atención porque queremos que sean espacios donde podamos recibir información muy relevante sobre el tema y sus procesos de movilidad. El Auditorio Jaime Torres Bodet, en Pátzcuaro, Michoacán, fue la sede donde estudiantes de todo el país participaron en 4 talleres que serán una importante fuente de información para optimizar y mejorar los programas de intercambio académico. El primer taller tiene como objetivo enfatizar su experiencia más a nivel personal. El segundo taller tiene que ver con el ámbito académico profesional y ese es el taller 3. Y el taller 4 tiene que ver con la parte de los programas en sí, las fortalezas y debilidades de cada programa. El director general del CREFAL, Sergio Cárdenas, celebró la coincidencia de esfuerzos interinstitucionales para concretar este encuentro
y su relevancia para las comunidades de retorno. Una importante reunión. Aquí hemos estado platicando con diferentes estudiantes normalistas que han tenido la oportunidad precisamente de tener experiencias, de tener intercambios y becas para ir a otros países y cursar parte de su educación ahí. En otros temas, la consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Teresa Bracho, aseguró que la reforma educativa no se centró únicamente en la evaluación de los docentes. Explicó que esta reforma estructural establece nuevos mecanismos y programas de estudio para ofrecer una educación de calidad. La reforma, en términos del artículo 3, vamos a poner la reforma como la definición del esto normativo, es una reforma adecuada que pone el foco en el tema de la calidad, que pone el foco en fortalecer al docente y pone el foco en fortalecer el conocimiento. La consejera presidenta del INEE participó en el 4º Diálogo Técnico Regional, las reformas educativas en América Latina, que se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina. Consideró que antes de dar marcha atrás a una reforma de este tipo, los gobiernos deben contar con un diagnóstico integral para ponderar los alcances y también los retos. El derecho a la educación es para todos y cada uno, y eso es lo que se tiene que garantizar, el máximo desarrollo de cada una de las personas. Y desde hace 24 años en México y en algunos países de América Latina se utiliza la tinta indeleble para dar mayor certidumbre a las jornadas electorales. Nosotros, como todos sabemos, viviremos una muy importante el próximo domingo. Este pigmentador de piel fue desarrollado por el ingeniero Filiberto Vázquez Dávila, profesor de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. En las últimas semanas han surgido cuestionamientos sobre la seguridad de los crayones y la tinta. Sin embargo, su propio creador descarta cualquier riesgo. Asegura que la tinta dura al menos 12 horas y que no se puede borrar con thinner, acetona, cloro u otro solvente de estos fuertes. Para la jornada electoral del próximo domingo se fabricaron 5.200 litros de líquido indeleble que serán distribuidos en más de 317,000 aplicadores en todas las casillas que se instalarán a lo largo y ancho del país. Así que, Ana Cristina, pues esto, quienes hemos ya tenido la oportunidad de vivir varios procesos electorales, pues es el clásico, la clásica tinta que te ponen en el dedo para que en un momento dado no se le ocurra a alguien volver a ir a votar en algún momento dado, ¿no? Entonces, bueno, este es un proceso ya histórico. Siempre el Politécnico ha estado muy de cerca en la elaboración de estas tintas muy difíciles de disolver. Obviamente con el agua es imposible, pero tampoco con otros productos como el que decíamos ahí de thinner o solventes. Así es, Omar, es muy interesante ver todo el involucramiento que han tenido las instituciones educativas de nuestro país, la ciencia detrás de las elecciones, ¿no? Porque esto parece tratarse simplemente de un proceso electoral. Sin embargo, se han diseñado programas, se han diseñado químicos como estos, los de la tinta que desarrolla el Politécnico. Hemos tenido aquí, por ejemplo, bots de la UNAM que tratan de analizar este tema de las elecciones. Es decir, muy interesante analizar la ciencia y la educación que hay detrás de un proceso electoral. Lo hemos venido diciendo, hay muchos jóvenes que por primera vez van a votar en estas históricas elecciones del próximo domingo y, por supuesto, deben de tener muy clara esta posibilidad de cuando ejerzan su voto, cuál es el proceso. Hemos tenido aquí el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Mañana estarán con nosotros el consejero Mauricio Huesca. Hemos venido el jueves, claro, hoy es martes, hemos estado presentando esta cultura cívica de cómo no solo ejercer su voto, sino cómo prepararse para esta elección. Finalmente una educación muy importante donde muchas instituciones juegan en este tablero democrático de nuestro país. Y la tinta indeleble pues es parte de ello. Así es, porque como bien lo dices, votar no es solamente una cuestión de una vez cada 6 años, sino que a lo mejor cada 3 años en términos de otros puestos públicos. Sin embargo, hay que tener una cultura, hay que aprender a ser ciudadanos responsables de nuestro país. Hacemos una breve pausa y regresamos con más temas en Interfaz.
Hoy es martes de hablar de México X, la plataforma de cursos en línea gratuitos, masivos y completamente abiertos a cualquier persona en todo el mundo que administra la Secretaría de Educación Pública a través de esta casa, la Dirección General de Televisión Educativa. Y bueno, en esta plataforma se desarrollan cursos con diferentes instituciones. Y bueno, en nuestro país hay una instancia a la que se puede acudir en casos de una negligencia médica. Se llama la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, por si usted no lo sabía. Y hoy precisamente vamos a hablar de un MOOC, un curso en línea gratuito, abierto, para conocer más sobre qué hacer en caso de una negligencia médica, un proceso pues que de alguna forma no salió como lo esperado. Y para eso nos enlazamos con la maestra en educación Sandra Martínez López. Ella es subdirectora de enseñanza de la CONAMED, quien nos tiene información sobre este MOOC de prevención del conflicto derivado del acto médico. Muy buenos días, maestra. Muchísimas gracias por tomar esta comunicación para Interfaz y la Agencia Informativa de Educación de México. Buenos días. Muy buenos días y buenos días también a todo el público en general. Bueno, pues este curso de lo que trata es justamente de dar algunas recomendaciones, sobre todo a la población en general, con la finalidad de que sepan qué situaciones deben de tener presentes para poder acudir a algún tipo de consulta. El propósito del curso básicamente es que la población en general, desde los más jóvenes hasta los adultos mayores, consideren algunos aspectos que tienen que ver con la forma en la que enfrentan algún tipo de padecimiento y ante esa situación que pueden llegar a hacer, estar prevenidos, por ejemplo, con sus documentos para no llegar a la institución y tener o empezar desde ahí algún conflicto por esta falta de atención médica, ya que tienen que reunir ciertos requisitos para poder tener la consulta. Eso es parte de lo que está en el curso y bueno, pues también les hablamos de lo que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, de las áreas que están para brindarles el servicio en general y bueno, pues tiene que ver con la orientación y la gestión en algunos casos y cuando ya hay un conflicto, bueno, pues también se les recomienda acudir antes que nada a la comisión para poder establecer un contacto con el profesional de la salud y que a veces no tienen tiempo de explicarles qué fue lo que les hicieron, por qué les hicieron, etcétera, pues den el tiempo para que puedan llevar a cabo esta explicación y puedan acordar con su médico o el profesional de la salud que los atendió pues algún tipo de arreglo, vamos a decir, ¿no? Creo que es muy interesante, muy importante este MOOC. Sandra Martínez, me da mucho gusto saludarte. Es una responsabilidad muy oportuna, precisamente porque creo que todos tenemos de alguna otra forma, o algún conocido, o de forma personal propia, alguna experiencia al respecto. Me gustaría preguntarte, ¿cuántos casos se dan al mes o al año? No sé esta estadística, ¿cómo la manejen? Donde existe este tipo de quejas, donde existe este tipo de declaraciones que no pues hayan satisfecho las necesidades de algún paciente con ustedes. Bueno, en términos generales, digamos que al año se atienden aproximadamente unos 16,000 atenciones, vamos a decir, ¿no? Sí. De ahí, de esas 16,000, aproximadamente, pues casi el 80% se resuelven en las cuestiones de orientación y gestión y también en el área de conciliación. En términos generales, lo que nosotros tenemos como dato estadístico es que la atención en general es buena, pero el problema en muchas ocasiones es la falta de comunicación por parte del profesional de la salud hacia el paciente o hacia sus familiares. Entonces, pues sí, esta incertidumbre es la que en muchas ocasiones orilla a los pacientes a establecer una queja. Sí. Precisamente en este sentido, maestra, ¿por qué es importante que las personas, pues a través de estos cursos, por ejemplo, aprendan cómo manejar una situación de esta? Se habla en la actualidad incluso de algunas figuras que son defensores de los pacientes, sobre todo en este tema que usted mencionaba, el tema del desconocimiento, ¿no? Cómo comunicar
cómo generar lazos adecuados de comunicación entre un paciente que desconoce muchas veces los procedimientos, los medicamentos, etcétera, y por tanto no está preparado para asumir pues las consecuencias de un tratamiento en específico. ¿Por qué es importante y qué es lo que van a ver en este curso? Bueno, uno de los aspectos importantes, la comisión lleva a cabo también un trabajo con los profesionales de la salud, donde se les hace mucho énfasis esta parte del comunicar al paciente. Pero por otro lado, también digamos que es un sentir por parte de los profesionales el que la población, digamos, exige a veces situaciones, pues porque las ven en internet, etcétera, pero que no son acordes a su padecimiento en particular, en un sentido, y en otro, pues porque esta información, digamos, es a veces aplicable a otras instancias, a otros países, a otra realidad. Y no se tienen en la Ciudad de México, en el país, algunos de los recursos que pues a veces están exhibidos en internet y que en lo particular en su caso, pues no son aplicables. Entonces, esto, bueno, ya es una fuente de conflicto, pero dentro de las cosas que también ven en el curso es también prepararse para una consulta. Es decir, hacer, por ejemplo, un listado de todo lo que ellos van sintiendo como un padecimiento para que puedan consultarlo al profesional de la salud, al médico. En muchas ocasiones llegan a la consulta y salen y ¡ay, se me olvidó decirle esto! ¡Ay, se me olvidó lo otro! Y no le dije aquello, etcétera. Entonces, algunas de las recomendaciones están enfocadas en ese sentido, en que el paciente también ya vaya preparado hacia la consulta con todas las dudas que pueda tener para que el profesional de la salud se las aclare. Y también en ese sentido pueda establecer una adecuada comunicación con el paciente. Perfecto. ¿Cuánto dura alguien que se somete a sus tiempos? ¿Cuánto debe ya haber concluido los módulos o las temáticas? Bueno, básicamente la temática tiene que ver con esta reflexión sobre lo que es la salud, a veces lo que significa esta cuestión de la enfermedad para cada uno de nosotros. A veces tenemos algunas ganancias secundarias porque todo el mundo está al pendiente de nosotros, nos cuida, nos apapacha, y en algunos casos, bueno, pues esto contribuye a que el paciente permanezca, ¿no?, en alguna situación. Sin duda alguna. Un poco hay que reflexionar en ese sentido de qué significa para mí una enfermedad, y también todas estas recomendaciones, se habla de lo que son los métodos alternos de solución de controversias dentro de lo que se enmarca la Comisión Nacional, y en ese sentido está enfocado en el... Pues queda más que invitarlos a que participen en mexicox.gov.mx. Gracias. Canadá es uno de los mejores lugares para estudiar. ¿Por qué? Por su gran calidad de vida, por sus instituciones educativas, por su diversidad cultural, por su clima, por sus bellezas naturales. En fin, es uno de los países más importantes que alberga precisamente a los estudiantes. Pero este país no cuenta con un modelo educativo unificado. Cada provincia tiene sus propios programas de estudio, pero siempre privilegiando un enfoque personalizado en beneficio del alumno. Canadá se encuentra entre los 10 países mejor posicionados del mundo en el informe PISA, prueba que mide el rendimiento académico en matemáticas, ciencias y comprensión lectora de los alumnos. Su nivel académico es considerado de los mejores del mundo por diversos factores. Primero, por sus docentes, quienes pasan por una serie de etapas para llegar al frente del aula. Son elegidos por un comité de expertos luego de presentarles una clase muestra, donde se decidirá si el profesor es apto para el puesto. Una vez aceptado, el candidato está a prueba durante 2 años. Sus labores son revisadas continuamente por el director de la escuela en cuestión. Si su trabajo se ajusta a los criterios de la institución y da buenos resultados, puede continuar laborando, ya como titular. No obstante, cada 5 años se califica nuevamente al profesor para medir su desempeño y saber si aún es apto para el puesto. Esto continúa hasta los 54 años de edad, cuando el educador debe jubilarse. Otro aspecto que hace exitosa la educación canadiense es el sistema educativo personalizado. Es decir, al cumplir los 14 años de edad, los alumnos pueden escoger entre 3 niveles de dificultad para cada una de sus materias. El nivel académico les prepara para acceder a la universidad. Uplift los ayuda a entrar al llamado college, mientras que el nivel locally
es para los alumnos que buscan una incorporación laboral inmediata. Como parte del sistema personalizado, también se modifican los programas educativos acorde con la realidad de cada estudiante. And so we spend a great deal of time trying to understand sensitivity and bias, even in providing students an opportunity to answer questions appropriately. So, very concretely, you place a question on a test or an assessment whereby you ask a student to find the area of a garden after you've mowed the outside and the inside and what's left over. Oftentimes students have no experience of a garden. Por ello, cada región tiene una técnica educativa diferente y no existe un modelo nacional. La evaluación y fomento de las habilidades emocionales es un eje fundamental para el sistema canadiense, pues consideran que las emociones son uno de los indicadores de éxito en la vida adulta del alumno. De esta manera, aspectos como la responsabilidad, el trabajo bajo presión y la constancia son trabajados en todas las aulas. Es así que Canadá se mantiene como uno de los países con mayor éxito educativo, en gran parte por su continua innovación en sus sistemas escolares. El Palacio Nacional es la sede del Poder Ejecutivo Federal de México, un edificio que además es histórico y que abre sus puertas al público para conocer diversas exposiciones. En su colección destacan, por ejemplo, la silla presidencial en la que Francisco Villa se sentó el 6 de diciembre de 1914, cuando sus tropas y las de Emiliano Zapata entraron triunfantes a la Ciudad de México. Vamos a conocer más en este reportaje especial. Ubicado al oriente de la Plaza de la Constitución, en el centro histórico de la Ciudad de México, el edificio civil y de gobierno en funciones más antiguo de México invita a conocer la historia que resguarda entre sus muros con la exposición del Museo Histórico de Palacio Nacional. Creo que aquí lo que es bien interesante es entender que en este museo el Palacio Nacional toma voz y puede contar su historia, y lo hace a través de grandes narradores, como son en el inicio las cartas de Hernán Cortés o la crónica de Sigüenza y Góngora cuando se quema el palacio en el motín del maíz, y así vamos teniendo los diferentes narradores que le dan voz a Palacio y que van contando los momentos cruciales, tanto felices como difíciles de su historia. Carmen Saucedo Zarco, historiadora y curadora de esta exposición, comentó que la muestra cuenta con herramientas interactivas al ser una exhibición incluyente y didáctica. De tal manera que yo creo que va a ser muy interesante que los niños vean una máquina de escribir antigua, o que las personas mayores recuerden a tal o cual presidente de hace 40 o 50 años, o que se enteren que Moctezuma vivía aquí con su consejo y sus hijos y sus concubinas, en fin, y que tenía rituales religiosos. Es decir, que hay una serie de objetos que pretenden ilustrar todas las facetas del gobernante y del gobierno. Arturo Cortés, especialista en museografía, dijo que apostar por la tecnología fue primordial para darle un sentido real a la exposición. Decidimos tomar la tecnología de punta que se tiene y acotarla o aterrizarla para la museografía, la explicación de este recorrido que te decía, y tenemos, como te había comentado, videos. Tenemos 2 columnas con hologramas, en donde exhibimos 8 tipos diferentes de las acuñaciones que se producían aquí en la Casa de Moneda que existía en Palacio. Y tenemos 2 estaciones de realidad aumentada, una con la epopeya de Diego Rivera y una más con los diferentes espacios que conviven dentro de Palacio Nacional, para hacer una liga y que el visitante sepa o se entere de que existen estos espacios y que puedan visitarlos. La maestra Rivero dijo que varios de los estudiantes que realizan su servicio social en Palacio Nacional darán recorridos y visitas guiadas a las escuelas, tanto en la exposición como en todo el edificio. Creo que va a ser bien importante porque este va a ser un espacio icónico ya a partir de este momento para que vengan las escuelas, para que los niños conozcan más de la historia de México y los adultos también, por supuesto. Entonces, sí, evidentemente se está implementando ya una interacción con el área de servicios educativos de la Conservaduría de Palacio Nacional y los visitantes. Y bueno, ya per se nuestra propuesta de visitas guiadas para poder atender a todos, no solamente en el Museo Histórico, sino en todo Palacio Nacional. Gracias a su experiencia en difusión de todas las épocas históricas que conforman la exposición, Carmen Saucedo pudo coordinar un equipo multidisciplinario. Tuvimos el valiosísimo aporte
Yo en lo particular de dos egresados de la UNAM, que empezaron haciendo su servicio social y continuamos con ellos trabajando y que fueron mi mano derecha y mi mano izquierda, ya no sabía en qué momento cuál era cuál. Carlos Alberto Carmona y Mariel González Romero, que fueron extraordinarios estudiantes, bueno, y colaboradores. Con 6 núcleos temáticos divididos en el Tepancali de Moctezuma, de las Casas de Cortés al Palacio de los Virreyes, los Borbones en Palacio, el Palacio Nacional, el Palacio en el Último Siglo y el Palacio y sus habitantes, la muestra, que será permanente, espera que tanto niños como jóvenes se interesen en conocer el lugar al que le ha tocado ser el centro de la geografía política y el corazón de la historia de México. Imagínate un día aquí en Palacio Nacional. La entrada es gratuita y los horarios son de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Pero no solamente el Museo Histórico, que es ahora el eje principal de los recintos culturales, sino que también puedes visitar la Galería Nacional o el Recinto Juárez, en fin, entre otros espacios. Entonces imagínate, puedes conformar todo un circuito en un día completo. El escritor ruso Boris Pasternak, nominado en 1958 al Premio Nobel de Literatura por su novela Doctor Zhivago, tuvo que rechazarlo, obligado por el gobierno soviético, por considerar que iba en contra de los ideales de la revolución. Y el fin de semana pasado, el Canal 22 cumplió 25 años de existencia, un canal que ha sido fundamental en el desarrollo de nuestra cultura. Por supuesto, ha vivido muchas etapas muy interesantes, muy apasionantes, así que nos sumamos a las felicitaciones de este gran canal, el Canal Cultural de México, Canal 22, que cumplió 25 años de existencia este pasado. Carteleras infinitas, Ana Cristina, grandes eventos, festivales, son parte medular de nuestra cultura, sin lugar a dudas. Así es, Omar, sin duda alguna, incluir a los medios en la difusión de la cultura de nuestro país, que es una de las columnas vertebrales, pues no solo de nuestra historia, de nuestra identidad, sino también de la economía. Las industrias creativas son un gran motor de México y pues el Canal 22 ha formado parte fundamental de dar a conocer todo lo que sucede en este ámbito. Así que muchísimas felicidades a nuestros compañeros del Canal 22 por su 25 aniversario. Así es, Ana Cristina, y por supuesto la Agencia Informativa de Educación de México. Con ellos tenemos alianzas, compartimos contenidos que ellos generan y por supuesto hoy les presentamos un recorrido precisamente de la redacción que hacen ellos, de la redacción donde pues generan parte de sus contenidos, de sus instalaciones, de todo este espacio que brindan a la cultura. Vamos a conocerlo. Bueno, Canal 22 tiene diferentes señales. Aquí, en la recepción, tenemos Canal 22 Internacional. Después tenemos 2 pantallas con Canal 22.1 y una más, que es la señal de Canal 22.2. Pero Canal 22 también se ve por este universo. Estamos ahora en Noticias 22, en esta parte del canal en donde se van generando todos los contenidos que ustedes ven a diario. Y bueno, estamos en tiempos de Mundial y del fútbol también es cultura, así que vean a todos nuestros compañeros que están bien interesados también en lo que está ocurriendo con Argentina. Vamos a platicar con nuestra compañera y nuestra muy buena amiga Ana León. Ella es la editora de Noticias 22 Digital, para que nos cuente un poco sobre lo que es estos contenidos especiales que tenemos para todos ustedes en la red. Se crean contenidos especiales para la página que van desde reseñas musicales, reseñas de museos, crónicas de viaje. Conviven orgánicamente los textos escritos y las cápsulas que se hacen tanto para Facebook como para YouTube. Y a propósito de la creación de contenidos especiales, como ya han escuchado, es en esta parte que nosotros conocemos como las islas de edición, en donde se arman esos videos que pueden ver después en la página electrónica. Ahí está, de hecho, nuestro compañero Olin. ¿Qué hubo, Olin?
Bueno, ahora vamos con Guadalupe Alonso, que nos va a decir cuál es la importancia de un espacio de estas características en un noticiero de televisión. Creo que hoy ningún medio de comunicación puede escaparse de estar en un medio digital. Creo que con una plataforma, una página web, más una aplicación, estamos bien armados para poder llamar a esos nuevos públicos, para darles nuevos formatos y también nuevos contenidos adecuados. Canal 22 Digital tiene también réplica a través de las redes sociales y aquí vemos a nuestras compañeras. Hola, ¿cómo están, chicas? Bueno, ellas están conectadas en las redes sociales, los contenidos se suben allí y también nos conectamos con la página de Canal 22. Y de esas redes sociales de Noticias 22 venimos a este otro departamento para que vean la forma en la que se enlazan los contenidos de noticias a Canal 22 en sus páginas oficiales. Con las redes sociales todas las interacciones se mantienen, no hay un filtro. Podemos responder a algunos en tiempo real, algunos otros son comentarios de felicitaciones o dudas sobre los horarios o solicitud de nuevos esquemas audiovisuales. Y de esa retroalimentación de la que hemos estado escuchando, nos lleva a pensar los contenidos de una manera diferente en términos de multipantalla. Y sobre eso nos va a hablar Teresa Gaspar. La parte de YouTube es fundamental en el sentido es que la gente que no puede ver la pantalla acude a estas listas de reproducción y tiene la oportunidad de conocer con lo que trabajamos en el canal. Hay que trabajar para ella y trabajarla como si fuera otra pantalla más, que no es el reflejo exacto de la pantalla televisiva. Y de esta manera es como usted puede disfrutar de todos los contenidos de Canal 22, ya sea a través de la pantalla de su televisor, de la pantalla de su computadora, a través de streaming, de redes sociales, pero mucho más importante, recuerde que la cultura está en su bolsillo. Esto es Canal 22. Pues muchas felicidades al Canal 22 por estos 25 años de llevar la cultura a todos los rincones de nuestro país y también de manera internacional por su señal internacional. Y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, y el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero, firmaron un acuerdo. Este es para reforzar actividades académicas y culturales entre estas dos instituciones. De manera especial, rehabilitarán el Centro Cultural Ignacio Ramírez, el Nigromante, que está ubicado en San Miguel de Allende, en Guanajuato. En este centro ofrecerán una amplia gama de actividades de educación continua, investigación, difusión humanística, artística y, por supuesto, cultural. Y las nuevas tecnologías se han convertido en herramientas esenciales para la arqueología. El doctor José Luis Ponzo Díaz, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Michoacán, asegura que la tecnología permite tener un mayor alcance para responder preguntas específicas sobre la organización social de nuestros antepasados. Los investigadores del INAH aprovechan las ventajas que ofrecen los dispositivos láser para generar modelos digitales de las zonas arqueológicas. Sin duda, no hay cosa mejor que cuando suene la tecnología con la historia. Imagínate, antes usaban exclusivamente la escobetilla y los trabajos en campo. Ahora ya pueden utilizar estrategias que nos permiten conocer mejor las cosas. Vamos a hacer una pausa, Ana Cris. Regresamos con los deportes. En Rusia, la estructura principal del sistema educativo es la educación secundaria general, que incluye la primaria y secundaria básica y puede complementarse con la secundaria superior. Y bueno, ya llegamos al último empujón de Interfaz, como siempre, aprendiendo cómo
el deporte está estrechamente relacionado con la educación y hoy tenemos aquí a Eduardo Gaitán. Eduardo, ¿cómo estás? Así es, maestra Ana Cristina Olvera, qué gusto saludarla. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, con mucho gusto de saludarlos, Omar, amigos de El gusto es nuestro. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de fútbol. No, bueno, es que ya agoniza la fase de grupos. Y mañana no se diga. De la Copa, ¿no? Mañana no se diga. Mañana todos pintamos de verde. Estaremos diciendo cómo va el partido de México. México en contra de Suecia. Matar o morir, ¿eh? Porque si pierde México, mañana se despide de la Copa del Mundo. Tiene que empatar y ganar. Claro, ganar. y esperar, por supuesto, también el resultado de Alemania en contra de Corea del Sur. Pero bueno, vamos a hablar de movilidad, un tema que hemos tenido a colación en muchas ediciones de Interfaz, que es un tema muy interesante porque hay algunas poblaciones, algunas comunidades en las que los estudiantes no tienen la posibilidad de estudiar en una institución de calidad, ¿no? Que les ofrezca un abanico de grandes posibilidades, en especial en el tema deportivo. Sabemos que la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos es líder en su ramo en México, es la mejor escuela de entrenadores en toda la República Mexicana. Entonces, muchos estudiantes, muchos personajes del interior de la República Mexicana hacen lo imposible por inscribirse en la lista de estudiantes que pueden estar dentro de este programa de movilidad. Claro. Y resultar unos grandes entrenadores que pueden llevar carreras de medallistas olímpicos incluso, ¿no? Sí. Y yo traigo la historia de María de la Cruz Silva. Ella es originaria de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. ¿Y qué les parece si vemos lo que nos platicó María de la Cruz Silva? Dejar atrás la casa, la zona de confort, los amigos, la familia, despedirnos del hogar en el que crecimos, emprender la aventura y decir con un nudo en la garganta, nos veremos pronto. En ocasiones, la mejor o la única manera de continuar con nuestros estudios es trasladarnos a otra ciudad, ya sea por la limitada oferta educativa que existe en nuestro lugar de origen, o porque la carrera que elegimos solo se imparte en sitios específicos, o simple y llanamente por el deseo de estudiar en otro estado o país. Siempre es difícil adaptarse a una nueva forma de vida. No es lo mismo la comida de mamá que la comida fuera de casa, entonces sí fue un poco complicado. La movilidad estudiantil es una opción que ofrecen un sinfín de universidades en México que propician las condiciones para que estudiantes de otras entidades o naciones puedan formar parte de su plantilla de alumnos por un tiempo determinado. La Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, ubicada al oriente de la Ciudad de México, es una de las mejores en su ramo en todo el país y abre sus puertas a jóvenes del interior de la República y del mundo que busquen adquirir una mejor formación, ya sea como estrategas, metodólogos, profesores y preparadores físicos. Soy originaria del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Cuando se da esta parte de la movilidad, la convocatoria para la movilidad, y se da la oportunidad de venirme a la ENED, dije no, o sea, aquí es donde yo quiero estar. Así como María de la Luz Silva, cada semestre comienzan a escribirse en la ENED decenas de historias de jóvenes que recurren a la movilidad estudiantil en busca de nuevas oportunidades, de una mejor calidad educativa. Ya sea en la licenciatura de entrenamiento deportivo, maestría en ciencias del deporte o en la capacitación, certificación y evaluación en el ámbito de la cultura física y el deporte, los estudiantes provenientes del interior del país adquieren las herramientas necesarias para convertirse en entrenadores de alta competitividad y, ¿por qué no?, en formadores, situación que representa una gran responsabilidad de trasladar los conocimientos adquiridos a su lugar de origen. Me gustaría ejercer como entrenadora, principalmente en etapas de formación, ya que es un problema que yo he visto en la ciudad de Oaxaca, o al menos en el estado de Oaxaca. Los cupos destinados a la movilidad estudiantil tienen gran demanda. El nivel de aprovechamiento es un parámetro primordial para lograr ser considerado como firme candidato a adquirir un lugar en la ENED o en cualquier institución que cuente con esta modalidad. Dejé mi familia, entonces siempre vale la pena. Y aunque los digan, no, es que no puedes, o está muy lejos, no te vas a acostumbrar. O sea, siempre cuando me dicen ese tipo de comentarios, es para mí un reto. Es decir, yo lo voy a hacer. La movilidad estudiantil es una opción que tiene cualidades específicas: brindarnos la oportunidad de una mejor preparación académica, ampliar nuestros horizontes, aprender a valernos por nosotros mismos,
motivarnos a vencer los obstáculos. Y después de llevar a cabo la movilidad dentro del país, viene la movilidad internacional. O sea, la internacionalización. Que también es muy importante, ¿no? Claro, te abre un panorama Ya espectacular. lo decíamos, hay entrenadores también aquí en México internacionales con grandes talentos. Sí, claro, por supuesto. Y todo empieza así, con el sueño de llegar a la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, de moverte de la localidad en la que estés y pues venirte para acá. Como toda preparación. Así es, correcto. Muy bien. Pues muchas gracias, Lalo. Gracias a ustedes. Así llegamos al final de una emisión más de Interfaz. Los esperamos mañana, partido o no, aquí en Interfaz. Así es, Ana Cris. Gracias, un placer, nos vemos mañana.